Que Dios le bendiga. Buenos días con todos. Gracias al Señor podemos comenzar un nuevo mes de este año bajo su bendición, bajo su gracia. Así que hoy también celebraremos la Cena del Señor nuevamente aquí en su casa. ¿Se acuerda? La celebrábamos en casa, virtualmente, pero hoy vamos a celebrarla aquí en la casa de nuestro Dios. Voy a pedirle que abra su Biblia en Lucas capítulo 11 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Hoy vamos a tener una enseñanza. Lucas capítulo 11 versículos 1 al 4. Y para los que nos están viendo, no sé si estamos transmitiendo para Facebook, pero también les invitamos a buscar su Biblia y leer con nosotros este pasaje de la Escritura. La palabra del Señor la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que Dios bendiga su palabra. Jesús, enséñanos a orar, es el tema de hoy. Y yo sé que aquí hay un modelo, hay una manera, y no es, por cierto, una camisa de fuerza. Si usted no ora Padre Nuestro, ya oró mal. No, es un modelo de oración, dice la Biblia. Es un modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Textualmente dice, y les dijo: cuando oréis, decid. ¿No? Era una manera de oración. Siempre tomamos quizás la estructura, ¿no? Dirigiéndonos al Padre en el nombre de Jesús y tomando en cuenta todas esas recomendaciones de decir que venga su reino, que nos ayude con el pan nuestro de cada día, que también nos libre del mal y que nosotros aprendamos a perdonar, que no nos metas en tentación. Es una manera. ¿Qué impresionó a un discípulo que frente a Jesús le hace esta pregunta o le inquiere y le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos? Ahí hay una referencia. La Biblia no la enseña en realidad en qué momento Juan le enseñó a sus discípulos, pero por esta referencia entendemos que Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Cómo oraba Juan el Bautista? No sé, no hay un registro allí en la Escritura de cómo oraba Juan el Bautista, pero sí entendemos que tenía discípulos. ¿Se acuerda? Aquellos que fueron a preguntar a Jesús si él era el Mesías, ¿se acuerda? Y Jesús les respondió: ¿qué ven ustedes? ¿Ven a los enfermos ser sanados? ¿Ven a los muertos resucitar? Y él le dijo: díganle esto a Juan. Pero ¿qué impresionó a este discípulo? No fueron los milagros. Tal vez había visto muchos milagros. No fueron las sanidades, no fueron las enseñanzas que tal vez compartió Jesús.
Hasta estas alturas, imagino que Jesús ya había compartido a algunos sermones, algunas enseñanzas con sus discípulos. Pero no fue eso, no fueron las enseñanzas, no fueron los sermones. Fue impresionado por su vida de oración. Eso le impresionó al discípulo que pregunta: enséñanos a orar. ¿Cómo era la vida de oración de Jesús? Vio cómo Jesús oraba, en otras palabras, su manera de orar. Y no tanto cómo oraba en palabras. Recuerde que en ese tiempo había letanías, había repeticiones que hacían los fariseos, los saduceos, que se paraban en las esquinas a orar. Y Jesucristo nos enseñó que esto no son repeticiones, no son letanías. Jesús entendió lo que quería este discípulo, y para nosotros aprenderlo hoy, porque es una enseñanza lo que vamos a compartir hoy, voy a invitarle a que lea conmigo algunos pasajes de la Escritura, comenzando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Cómo era la oración de Jesús? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Usar la primera hora del día para orar. No nos dice tal vez a cuánto oraba Jesús, pero dice que usaba la mañana, muy de mañana, aún en oscuridad, y en un lugar desierto allí oraba. Aquí nosotros tenemos la costumbre de levantarnos muy temprano, y más aún si nosotros tenemos al lado en nuestra casa una escuela. Hoy no está abierta, pero cuando estaba abierta ya 6:30 había los corre-corres, 7 en punto, sonaba la alarma y el canto del himno nacional y tanta cosa. Teníamos que estar levantados desde temprano. Pero creo que es una costumbre aquí en Lomas que todos se levanten aún estando oscuro. A mí me toca levantarme temprano porque nuestra mascota quiere salir a hacer sus necesidades. Y el bandido, 6:30, a veces hasta las 6 de la mañana, nos llama la atención, o me llama a mí la atención para que le abra la puerta. Entonces es una costumbre que nosotros hacemos. Pero Jesús entendía que ese primer momento del día, cuando abría sus ojos, cuando aún estaba oscuro, Él lo usaba para orar. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo era la oración de Jesús? Pues era una oración con fe. Dice aquí textualmente que él oraba creyendo que lo que pedía, Dios se lo daría. Y esto es importante. Cuando nosotros queremos hablar de Jesús en la oración, Jesús oraba con esa fe que nosotros tenemos que tener hoy, creyendo que lo recibiremos y eso vendrá. Ahora, esta no es una declaración positiva, esta no es un decreto, como muchos dicen, yo decreto que voy a tener un carro, y es fe. Muy distinto a cualquier otra cosa que tal vez estén enseñando por ahí con un pensamiento positivo, con declaraciones exitosas. No, es fe. Jesús oraba con fe, en fe, a su Padre Celestial, creyendo que lo que pedía, eso le vendría. Y yo creo que a muchos de nosotros nos falta eso.
orar con fe, creyendo. Escuchaba a una madre que ha perdido a su tierna hija decir: pastor, no entiendo todavía por qué Dios permitió esto. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que imprimir en nuestras oraciones es la fe. Ahora, la fe no significa que todas sus oraciones tendrán una respuesta positiva. Tendrán una respuesta. Porque toda oración, metas eso en la cabeza, toda oración tiene una respuesta de parte de Dios. Pero no es en su tiempo, ni es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Hay muchas cosas que Dios ya ha puesto el visto bueno, ya ha permitido desde los cielos, pero todavía falta de descender aquí. ¿Está entendiendo? Pero nosotros tenemos que orar con fe, creyendo que eso vendrá. En el momento justo, en el momento necesario, Dios dará. En Marcos 14, allí mismo, el versículo 25, sigamos en Marcos 11. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo oraba Jesús? Perdonando. Y mire, estos detalles son importantes. Jesús siempre perdonó. Y mucho me temo que Jesús antes de orar perdonaba. Y esto es un detalle que a veces se nos olvida a nosotros. Perdonar. Para que nuestra oración no tenga ningún estorbo. Para que nuestra oración llegue ante la presencia de Dios, hay que perdonar. Ahora sí, Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Cómo era la oración de Jesús? Era una oración con ejemplo. Nadie puede decirle a otro: mira, ora, si uno no está orando. Creo que en esta pandemia aprendimos a orar mucho. Aprendimos a doblar nuestras rodillas. Aprendimos a tener peticiones de oración. Aprendimos a juntarnos en intercesión unos por otros. Pero cuando Jesús enseñó el ejemplo de oración, Él primero dio el paso. Él primero oró. ¿No sabe usted las innumerables ocasiones que me ha tocado estar aquí solo en un ayuno? Porque se supone que su líder espiritual, se supone que la persona que está al frente tiene que dar el primer paso. Y eso hizo Jesús. Él mandaba a sus discípulos a orar porque Él primero oraba, no al revés. Jesús siempre dio el ejemplo. Lucas capítulo 3, avancemos. Versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Qué interesante esta referencia. No sé si usted la había notado antes. Cuando se escucha la voz del Padre Celestial diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo como paloma descendiendo en su hombro. Pero antes de que sucediera esto, dice la Biblia que Jesús oró.
No era una coincidencia que los cielos se abrieran, que descendiera el Espíritu Santo, que escucharan una voz desde los cielos. Y en ese momento tan importante de la vida de un hijo de Dios, el bautismo. Y hago aquí un paréntesis. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y si acaso usted todavía no se ha bautizado, yo le animo a bautizarse. Alguien me decía, pero pastor, necesito un discipulado, necesito unas clases. Sí, hay cosas que va a aprender, pero el bautismo es una decisión. Usted ya sabe que el bautismo no salva, pero es el siguiente paso de todo hijo de Dios que tiene que realizar en su vida, en obediencia a Dios. Y Jesucristo lo sabía, Jesucristo lo ponía en práctica. Antes de bautizarse, Jesús oró. Lucas capítulo 5, más adelante, el versículo 16. ¿Cuál era el lugar preferido de Jesús para orar? Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, aquí no es la idea que usted se vaya en oscuridad hasta la chacra, no sé, Puente Las Cañas, o a Mamey, o a Príncipe. No es necesario que usted se vaya por algún camino lejos, o por acá atrás donde están los canales. No es necesario eso. Lo que Jesucristo nos quería enseñar es: busca un lugar donde estés a solas y nadie te pueda interrumpir. ¿Le ha pasado que mientras usted quiere orar en su casa, alguien le molesta? ¿O escucha el ruido de la casa, la gente hablando, o de pronto alguien le llama a hacer algo? Escoja el momento donde no haya interrupciones. Por eso es que Jesús usaba muy temprano para orar, aún oscuro, porque no había ruido, porque no había molestias, porque nadie estaba interrumpiendo la oración. Amén. Esa era la manera de orar de Jesús, en un lugar tranquilo. Y Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. ¿Cómo era la oración de Jesús? Era una oración en los momentos importantes de la vida. Dicen que para el ser humano uno de los momentos más importantes es escoger la profesión o el estudio que va a hacer. Otro de los momentos importantes es con quién se va a casar. Y por ahí alguien dijo en algún lugar cuántos hijos va a tener. Son momentos importantes en la vida. Pero me pregunto, ¿alguno de ustedes oró para eso? Por eso es que nosotros le inculcamos a nuestros hijos, y esto enséñele a sus hijos, que comiencen a orar por su esposa o por su esposa. Nosotros lo hacemos como padres, pero los jóvenes tienen que hacerlo ellos solos. ¿Está entendiendo? Porque son decisiones importantes en la vida. ¿Qué carrera van a tomar? ¿Qué estudio van a seguir? Son cosas importantes en la vida. Y nosotros necesitamos orar. Usted me podrá decir cualquier otras cosas importantes: abrir un negocio, viajar, emprender, cualquier situación, un trabajo. Primero usted ora. Eso lo enseñó Jesús. Él estaba a punto de escoger a sus 12 discípulos, a los apóstoles. ¿Qué hizo antes? Oró. Y oró unos minutos, oró unas cuantas horas. Dice que pasó toda la noche orando hasta que vio amanecer. Usted dirá: pastor, pero es que es Jesús. Tal vez yo oro un par de minutos y me quedo dormido.
Creo que a todos nos ha pasado eso. Sí, si somos sinceros, a todos nos ha pasado eso. Orando nos quedamos dormidos. Pero cuando la vida de oración se vuelve algo normal, mire cómo digo, normal, en la vida de un cristiano, no hay tiempo, ni sueño, ni cansancio que pueda vencer un tiempo de oración con Dios. Por eso es que venimos a las vigilias. Hoy ya no podemos hacer vigilias, de pronto, solo hasta lo que nos permita el toque de queda. Pero qué interesante, Jesús lo hizo. Y en algún momento experimentémoslo también. Hagámoslo nosotros. Hay algunos que no les gusta la vigilia porque les da sueño. Pero haga una vigilia en su casa. Cuando ya todos están descansando, cuando ya no hay ningún movimiento o ajetreo en su casa, hágalo. Busque un lugar tranquilo de su casa y pase orando la noche. Si muchos pasaban viendo películas en esta cuarentena, muchos descargaron esta aplicación de Netflix y ahí hay películas para todos los gustos. Y mucha gente hizo hasta maratones de películas, horas y horas viendo televisión. Porque no había otra cosa que hacer, porque no había dónde salir. Pero ¿cuántos hicimos una maratón de oración? ¿Se da cuenta? Para algunas cosas sí tenemos disposición y para otras no. Si quieres aprender a orar, debes escuchar estas 6 recomendaciones. La primera es: ora como Jesús oraba. Esa es la más obvia. Si tú quieres aprender a orar, tienes que orar como Jesús. De hecho, por eso se nos llama cristianos, porque hacemos lo que Cristo hacía. Si Jesús oró, yo también oro. 2. Comienza a orar de verdad. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿Estamos orando a las mentiritas? Sí. Cuando uno dice que ora, tiene que orar. Cuando uno ora en verdad, escuche bien esto, no hay horario del día donde no salga una oración de nuestro ser. Pero ¿sabe que esto se vuelve más real cuando estamos pasando por un problema? Todo el día pasamos orando por ese problema, por esa enfermedad, por ese pariente enfermo. Todo el día. Pero cuando estamos bien, cuando ya han pasado todas estas situaciones, dejamos de orar. Cuando uno ora de verdad, ora todo el día. Pero pastor, yo no puedo estar. No necesitas arrodillarte para orar. No necesitas estar en un lugar tranquilo para orar. Puedes estar caminando, puedes estar cocinando, puedes estar lavando, puedes estar haciendo muchas cosas. Pero en tu mente, en tu corazón, que siempre haya una oración. Eso es orar de verdad. Tercero, sé constante y disciplinado. Busca un momento de oración, busca una hora de oración, busca un instante donde tú puedas estar en contacto con Dios. Porque eso es la oración, hablar con Dios. En otras palabras, hazlo todos los días, hazlo diariamente y hazlo constantemente. Si ya separas un momento de oración en tu vida, ten ese momento especial para orar. ¿Saben que otras religiones lo hacen? Los musulmanes a las 12 del día paran todo: negocios, reuniones, trabajo. Y donde estén, tiran un manto en el piso, se arrodillan de cabeza y oran. No sé cuántos minutos oran, tal vez 10, 15, 20 minutos. Y allí oran 12 en punto. Y yo no sé si el señor que vende shawarma aquí a la vuelta es musulmán.
Uno de estos días voy a pescarlo a ver si a las 12 del día ora él. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, ¿por qué no tenemos un horario constante, un horario fijo? En las mañanas, a lo que se levanta, ore. Eso es una buena costumbre. ¿Qué más hay que aprender para orar? Deja todo obstáculo. ¿Sabe que el enemigo va a ponerle cualquier cantidad de obstáculos para que usted no ore? Escuchaba una anécdota de un pastor con un grillo. ¿A cuántos les molesta el ruido de los grillos? Pero los grillos chiquitos, yo ya me doy cuenta, no son los grandotes, son los chiquititos. Esos grillos chiquititos que usted está escuchando y no le dejan dormir. En esta ocasión este pastor estaba orando, pero escuchaba esos grillitos. Y sabe que no pudo seguir la oración hasta no deshacerse de ese grillito. Sabe que en nuestra vida de oración hay grillitos que quieren impedir que oremos. Y nosotros tenemos que deshacernos de esos obstáculos. Porque no podremos orar hasta que no hayamos atendido aquello que está obstaculizando nuestra oración. De un amigo pastor aprendí estas 3 frases y creo que las poníamos en pandemia, las poníamos a su consideración, que eran peticiones de oración y devocionales de oración. Él decía y dice: ora más, ora mejor, ora siempre. Pastor Eddie Oleas, un amigo. Ora más, ora mejor y ora siempre. Nunca se olvide de orar. A veces nosotros estamos pasando el día, vamos por acá, hacemos alguna cosa, estamos trabajando, estamos en la casa, tenemos que salir, tal vez viajar, alguna situación. Ore. Sale de su casa, ore. Coge el colectivo, ore. Entra al banco, ore. Sale del banco, ore. Regrese a su casa, ore. Ese es el éxito. Estar todo el día en un momento de oración. Mire, no le estoy diciendo ore 3 horas, ore. No. Viva en la oración. Viva metido en la oración. Viva metida en la oración. Eso significa que usted está orando todo momento. Está poniendo la presa en el caldo, ora. Está desayunando, ora. Está jugando, no sé, algún deporte, ore. Está viendo las noticias, ore. ¿Sí está entendiendo? Y por último, ora por los demás. Ore por los demás. Cuando usted ve una petición en el chat de la iglesia, ore por esas peticiones. Muy a pesar del resultado de la petición, o si Dios respondió o no la oración, ore por alguien más. Ore por la persona que está a su lado. Ore por los hermanos del WhatsApp de la iglesia. Ore por alguien más. Y mejor si es alguien que usted no conoce. Ore por esas personas desconocidas que necesitan una oración, que necesitan que alguien en cualquier lugar del mundo eleve una oración a favor de él. La pregunta es: ¿cómo podemos orar? ¿Podemos orar como Jesús oraba? ¿Qué le parece? Y vamos a responder esta pregunta con algunos textos bíblicos. Recuerde que esta es una enseñanza. Usted después, no sé si la vamos a subir al YouTube, entonces usted también tendrá ocasión de ir viendo el video de manera pausada y tomando los apuntes. Lucas 18, versículo 1.
¿Podemos orar como Jesús oraba? La respuesta es sí. Dice, y habiendo dicho, Lucas, ¿no? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál era el tema de la enseñanza? Era orar siempre y no desmayar. Y le refiere una parábola, o sea, una historia ficticia de una mujer viuda y un juez injusto. ¿Sabe qué es lo primero que debemos aprender para orar como Jesús oraba? Es que debemos ser enseñables. Alguien me podrá decir aquí, o los que están conectados en su casa, alguien me dice, pero pastor, ya yo me sé eso. Yo sé dónde Jesús oraba, yo sé que usaba lugares desiertos, yo sé que oraba en las madrugadas, yo sé todo eso, oraba fervientemente, yo sé todo eso. Y si usted viene con esa clase de mentalidad a la iglesia pensando que ya lo sabe todo, usted no va a poder orar como Jesús. Porque Jesús seguía enseñándole a sus discípulos, seguía hablándole a sus discípulos. Y mire que lo hacía de diferentes maneras. En esta ocasión usa una parábola para enseñarles ¿qué cosa? A orar siempre y a no desmayar. Porque ese es un problema en la oración. Queremos que Dios nos responda rápidamente, instantáneamente. Pero a veces así no funciona. Hay que insistir y hay que persistir. Aquí mismo, Lucas 18, del verso 9 al 14, está descrita otra parábola que habla de la oración, y es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Y qué aprendemos allí? Si queremos orar como Jesús oraba, tenemos que orar con humildad. Dice la Biblia que el publicano, el pecador, se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. En cambio el otro, el fariseo, decía, yo ayuno, yo doy mis limosnas, yo soy un hombre bueno. Y al final la pregunta es, ¿cuál de los dos salió justificado de la presencia de Dios? Y la respuesta fue, el pecador. A propósito, ¿un pecador puede orar? Sí. ¿Y Dios escucha la oración de un pecador? Sí. Dios la escucha. Si no, no hubiera gente salva. Si no, no hubiera la misericordia de Dios expresada en una oración y en una respuesta a una oración a un pecador. Pero la base de esto se llama humildad. Si usted quiere aprender a orar como Jesús, tiene que ser humilde de corazón. Lucas 22, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Hay un pasaje paralelo, no sé si está en Mateo o en Lucas, en Marcos, que dice, orad para que no entréis en tentación. Pero aquí dice, orad que no entréis en tentación. ¿Podemos orar como Jesús oraba? Sí. Si la oración es nuestra principal arma contra la tentación. Mire lo que Jesús nos enseña. Mire cómo Dios está preveyendo que no caigamos en tentación. ¿A través de qué? A través de la oración. ¿Jesús sabía que el diablo lo iba a tentar en el desierto 40 días y 40 noches? Sí. Entonces, ¿qué cree que hizo Jesús? Se puso a orar. Y de hecho estaba orando en el desierto antes de que Satanás lo tentara. La oración es el arma contra la tentación. En el mismo capítulo 22, vamos a leer los versos 41
y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Podemos orar como Jesús oraba? Sí. Pero si nosotros le agregamos a la oración que se haga tu voluntad. Usted puede orar en firme, creyendo con fe que usted es sano, que Dios provee, que Dios abre puertas. Usted puede decir: la puerta está abierta en el nombre de Jesús. Usted lo puede decir, lo puede declarar por la palabra de Dios, porque eso dice la Biblia. Hay que declarar sanidad, hay que declararnos sanos, pero también tenemos que acordarnos que Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad. Porque sea que suceda o sea que no suceda, es la voluntad de Dios que se cumple, no mi voluntad. Yo no le estoy ordenando a Dios que me sane, aunque hay declaraciones en firme en la Biblia que hablan de eso. Pero usted le puede imponer a Dios alguna cosa. Usted le puede decir a Dios: ¿sabes qué, Dios? ¿Tú estás para mi servicio? No, porque Dios hace su voluntad. Si queremos aprender a orar como Jesús oraba, tenemos que aprender a decir: Padre celestial, hágase tu voluntad. Siempre, nunca lo olvide. Y más adelante en el verso 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Podemos orar como Jesús oraba? Sí, sobre todo en las circunstancias difíciles. La oración se tiene que volver intensa. Desde ahora, cuando le suceda algo difícil en su vida, algo que escape a su control, algo que modifique el status quo de su vida, o sea, algo que está normal. Usted se levanta, desayuna, va al trabajo, regresa, ve televisión, se acuesta. Eso es la normalidad de la vida. Pero cuando te enfermas, ¡pum!, algo se rompe. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y en la normalidad de nuestra vida nos pasa algo. Cuando sucedan esas cosas que tú nunca pensaste que te iba a suceder. ¿Cuántos contrajimos el virus y estamos vivos aún? Nadie quiere hablar de eso. Pero eso fue una circunstancia que nos quitó la normalidad. ¡Pum! Se te fue el olfato, se te fue el gusto. Estuviste infectado y estás aquí. Algo que rompe la normalidad. Nosotros tenemos que entender que nuestra oración se tiene que volver intensa. Estando Jesús en agonía, le pregunto: ¿ya estaba en la cruz Jesús? No, pero estaba en agonía. Porque ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere decir: no, yo, que venga la muerte? Nadie quiere morir. Tal vez alguien con alguna situación en la mente se pondría tal vez en un lugar donde haya un alto índice de contagio sin mascarilla y diga: a ver, venga virus. Nadie lo haría en su sano juicio. Y Jesús estaba a punto de ir a la cruz y oró, y estando en agonía
¿Por qué le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa? Yo no quiero morir, pero hágase tu voluntad. Y comenzó a orar intensamente, que su sudor parecían gotas de sangre. Y no tanto parecían, eran gotas de sangre. Pero su oración se volvió intensa, porque algo en su vida, una circunstancia difícil, estaba afrontándola. Quiero terminar con Juan capítulo 17. ¿Cuál fue la última enseñanza de Jesús sobre la oración? Y este texto nos habla precisamente antes de que Jesús partiera de esta tierra. ¿Qué les dejó recomendado a sus discípulos? Y es una oración. Mire qué interesante. Él no dijo: hagan esto. Él oró. ¿Usted quiere enseñarle a alguien a orar? Usted puede darle todas estas pautas, puede darle todo el ejemplo de Jesús, pero si usted no ora, ¿cómo le va a enseñar a otro a orar? Si usted en su vida diaria se olvida de Dios y usted hace como que todo fuera normal, ¿cómo le va a enseñar a alguien a orar? Usted debe ser el ejemplo de oración. Sería interesante que nos preguntáramos: oye, ¿ya oraste? ¿Hoy ya oraste? En la red de oración hay una costumbre muy hermosa. Los que hemos vivido eso, nos preguntamos el uno al otro: oye, ¿cómo está tu jardín? ¿Está podado o está lleno de maleza? ¿Cuántos tienen jardín a propósito? ¿Tiene usted jardín en su casa? Dios te bendiga. Y no estoy hablando de un jardín físico, un jardín material. Estoy hablando de la vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu jardín? ¿Lo has podado? ¿Le has quitado las malezas, la mala hierba? ¿O está todo descuidado? Tomando ese ejemplo de Jesús, vamos a ir viendo algunos versículos. El verso 11 primeramente. ¿Qué Jesús oró? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál fue la última enseñanza de Jesús en la oración? Oró por sus discípulos y oró al Padre diciéndole que los guarde del mal y que vivan en unidad. Mire esta oración. ¿Cuántas veces has orado tú para que Dios libre del mal a algún hermano tuyo, a un hermano en Cristo, y para que lo mantenga en la unidad? Esa fue la enseñanza de Jesús, esa fue la oración de Jesús. Verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oró para santificarlos. Y qué interesante que no dice santifícalos con unción, santifícalos con poder. Dice santifícalos ¿en qué? En la palabra de Dios. Y nuestra oración debería ser: Señor, que tu pueblo busque más tu palabra para meterse en la santidad. El otro día escuché a una persona que me decía: pastor, yo soy cristiana y tengo muchos años en el evangelio. Una persona ya de más de 50 años, 60 años tal vez. Y yo le hice una pregunta, no sé si movido por el Espíritu Santo: ¿te has bautizado? Y me dijo: no.
Y le digo, ¿por qué no te has bautizado? Y me dice, es que hay muchos malos testimonios y por eso yo no me he bautizado. ¿Perdón? O sea, no obedecemos la voz de Dios que nos manda a bautizarnos porque estamos mirando la vida ajena. ¡Qué terrible! ¿Por qué sucede esto? Porque no entendemos la palabra de Dios. Porque no sabemos que el bautismo no salva, sino que es una obligación y una obediencia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué no hay un pueblo santo? ¿Por qué no hay buen testimonio? Es porque no entramos en la palabra, así de sencillo. Y tal vez porque no leemos la palabra de Dios. Pero más que leerla, la palabra tienes que vivirla. Vivirla. ¿De qué sirve que te comas la Biblia todo el día? ¿De qué sirve que la gente en tu casa vea, uy, sí lee la Biblia? Ay, a los jóvenes a veces hay que estarle diciendo, ¿ya leíste tu Biblia? No. Cuando ellos solitos deberían coger la palabra de Dios, irse a un rincón y leer. Y ahora que tenemos los celulares, tenemos el internet, tenemos tantas facilidades para leer la palabra de Dios en cualquier sitio y a cualquier hora. Verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjese, Jesús le enseñó a sus discípulos, yo oro por ustedes para que sean guardados, para que sean santificados, pero también voy a orar por aquellos que van a creer por ustedes, por la palabra de ustedes. Y eso es importante, orar por los que creerán o creerían más adelante. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oró pidiendo a sus discípulos con él. Qué interesante. Señor, la iglesia que me has dado, podría yo orar en este día. La iglesia que me has dado, Señor, que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Está entendiendo? La oración de Jesús por sus discípulos. Y por último, el verso 26. Y Él les ha dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo cierra Jesús esta oración? Esta oración que le enseña, que nos enseña a nosotros, que Jesús tuvo tanto cuidado en la oración que oró por sus discípulos para enseñarles cómo orar. Porque para mí no hay otro ejemplo más grande aquí en Juan 17 que Jesús ore en el momento por sus discípulos. ¿Qué pasaba por la mente de los discípulos en ese momento? Jesús ya se va. Jesús nos deja solos. Se va nuestra esperanza, se va nuestro Salvador. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces Jesús dice, yo no les voy a dar palabras de ánimo. Yo no voy a dar un discurso, no voy a dar una predicación. Voy a orar por ustedes, que es mucho mejor. Porque déjeme decirle que como Pedro y Juan, cuando entraron en el templo y vieron a ese hombre pidiendo limosna, a un paralítico, le dijeron, no tengo oro ni plata. Lo único que tengo es una oración. Porque déjame decirte, si tú no tienes recursos para bendecir a alguien más, ¿cómo lo vas a bendecir? ¿Cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo vas a hacer para cambiarle la vida a esa persona si no tienes plata, si no tienes recursos, si no tienes tal vez el poder para dar?
solamente tienes la oración. ¿Y cómo oró finalmente Jesús? ¿Qué es lo que le pide al Padre? Dice que el amor de Dios esté en ellos. Padre, tu amor venga sobre ellos. Así como tú y yo nos amamos, así que ellos sientan y reciban tu amor. ¿Sabe que esta es la mejor enseñanza sobre la oración? Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Ore más de 2 horas, ore en las madrugadas, ore todo el día. Yo le puedo decir todo eso, pero no puedo estar detrás suyo para saber si usted oró hoy. No puedo estar como un perro policía viendo, a ver, ya oraste, y mandándole un mensaje en el chat, y ya oraron, y no lo puedo hacer. Pero lo que sí puedo hacer como Jesús es orar por usted y decirle: Señor, guárdalos del mal, santifícalos en tu palabra, ayúdales a entender la oración y ámalos. Porque finalmente quien le va a abrazar a usted en la situación que usted está pasando es el Padre Celestial. Y le va a enseñar su amor. Porque Jesucristo oró por eso, para nosotros, para los que habíamos de creer, para los que vendríamos después. Y ese amor solo se experimenta cuando tenemos una vida de oración. Cuando arrodillados allí en nuestra cama, sentimos la mano de Dios sobre nosotros. Cuando nadie más está a nuestro lado, cuando estamos pasando la dificultad más grande. Sí, tal vez hay gente que nos escuche, tal vez usted tiene confianza con el pastor y usted le cuenta sus problemas, pero cuando usted está solo en una cama de hospital, cuando usted está solo en su cuarto con los síntomas del virus, cuando no hay nadie más, allí está el amor de Dios. Pero ¿cómo llega a usted? A través de la oración. Si usted no ora, usted no va a sentir el amor de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Señor, podemos pasar toda la tarde enseñando los principios claves de la oración, llamando la atención de tu iglesia y de los amigos que nos ven en el Facebook para que oren, para que oremos. Pero si no hemos entendido que la oración es la vida secreta del cristiano, es eso que no se ve a simple vista, pero se huele en un hombre y mujer de Dios que antes de tomar cualquier decisión dobla sus rodillas y pide permiso a Dios, pide permiso al Espíritu Santo, pide la asistencia de Jesucristo. Eso no se ve. Ese no es un carnet que usted lleva en el pecho y dice: aquí hay un hombre de oración, aquí hay una mujer de oración. No, no es un membrete, es una vida secreta. Es una vida rendida. Es una vida dispuesta a orar en cualquier circunstancia de la vida, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier obstáculo, frente a cualquier cansancio, frente a cualquier problema, frente a cualquier enfermedad. ¿Cómo está tu vida secreta? ¿Cómo están tus rodillas? ¿Cómo está tu oración? Y podríamos decir, antes de terminar: dime si oras y te diré quién eres.
que tu vida de oración sea como la vida de oración de Jesús. Tal vez no tan perfecta como el Maestro, porque su vida fue perfecta en comunión con el Padre. Siempre oraba al Padre, todos los días de su vida oró. Pero que hoy tú salgas de aquí desafiado y desafiada a cultivar una vida de oración excelente, una vida de oración intensa, una vida de oración ininterrumpida. No para que tus oraciones sean contestadas, sino para que tú vivas todos los días en el amor de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, bajo sus alas, bajo su bendición y su protección, y sobre todo bajo su amor. Que Dios y el Espíritu Santo te guíen a orar como Jesús y a nunca desmayar en tu vida de oración. Sigue orando, sigue insistiendo, sigue persistiendo, porque a su debido tiempo Dios hará una obra maravillosa. Señor, oramos en este momento porque eso aprendimos hoy, porque eso entendimos hoy, y ponemos delante de tu trono de gracia la vida de tu hija Bélgica González. Señor, toca su presión, restáurala en este mismo instante. Espíritu Santo, visítala en su hogar y trae sanidad sobre tu sierva. Gracias, Señor, porque tenemos esa facilidad de entrar a tus atrios, a tu presencia, a tu trono de gracia, y no solamente pedirte, sino agradecerte. Gracias por la oración. Gracias por ese medio de comunicación que tenemos contigo y que podemos ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y dele gracias a Dios, porque tenemos la oración, el modelo de oración de Jesús. Y no solamente un Padre Nuestro, sino la conversación con el Padre directamente a través de Jesucristo, su Hijo. Que Dios bendiga este tiempo. Vamos a pasar a la cena del Señor. Ahora sí. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por estos elementos, el pan y el vino que nos permites tomar en esta hora, como un recuerdo de tu maravilloso sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Señor, ahora en el momento de estar aquí frente a tu mesa, pedimos tu bendición. Ayúdanos a renovar ese pacto de amor que hicimos contigo, de salvación, de redención. Y ahora, Señor, lo hacemos también pidiéndote que bajo tu bendición seas sanando nuestro cuerpo, seas llevando sanidad, Señor, a nuestro organismo a través de esta cena. Padre, gracias por estos elementos que nos has dado para poder celebrar esta cena en tu casa una vez más. Tal vez algunos creían que no volveríamos a cenar aquí en la casa de Dios, pero hoy lo estamos haciendo. 2 de agosto del 2020 volvimos a Betel a celebrar la cena del Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y leemos la palabra de Dios. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Come el pan conmigo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Beba conmigo.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido volver a tu casa a servirnos la cena. Y al hacerlo, recordar que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, nos diste redención y salvación, pero también nos sanaste, nos liberaste y nos prosperaste. Ahora esperamos tu segunda venida, tu gloriosa venida. Señor, ven, te lo rogamos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. A los que han celebrado por su casa porque no pueden estar aquí, también es válido. Yo creo que la bendición de Dios también llega a tu hogar en bendición, en salvación, en redención y en prosperidad y en sanidad también. Así que gracias. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Perdón, siga sentadito un ratito. Vamos a orar para despedirnos y ahí cada uno saldrá en orden por el lado de mi izquierda. Usted saldrá ya y pues depositará su ofrenda y su diezmo y la basura en el tacho que está allí abierto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites tener la alegría, Señor, de celebrar una vez más tu cena, la cena de tu Hijo Jesucristo, la conmemoración de su muerte, sepultura y resurrección y segunda venida. Y Señor, si tú lo has permitido, tú permitirás, Señor, que los cultos se alarguen, tú permitirás que los adultos mayores vengan, tú permitirás que los niños vuelvan a Betel, vuelvan a sus templos, bajo tu dirección, bajo tu permiso, Espíritu Santo, pero también bajo la dirección y el permiso de las autoridades. Gracias te damos, Señor. Permítenos al salir, irnos con tu bendición, dejar nuestros diezmos y ofrendas y ser librados de todo peligro y de todo mal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos.